La llegada del siglo XX se pintaba en la mente de nuestros antepasados como una hermosa promesa. Basta ver las curiosas representaciones que dan cuenta de cómo se imaginaba el futuro. No en vano, Julio Verne había poblado la imaginación con ideas de la expansión de los alcances de los seres humanos. Y si somos justos, estamos en las décadas de grandes cambios que alteraban la vida cotidiana. El teléfono, el automóvil, la electricidad para iluminar y convertirse en fuerza motriz, el descubrimiento de la radioactividad, los rayos X, sin descartar cambios menos palpables, pero igualmente significativos. La conciencia de que las enfermedades infecciosas son causadas por diminutos seres y que la higiene es la primera barrera de defensa y manufactura de vacunas que inicia Louis Pasteur. En Estados Unidos se ha denominado a este periodo Gilded Age, la época dorada, retratada con gran tino por novelistas como Edith Wharton. Coincide en Francia con el periodo denominado la Belle Époque y en Inglaterra con el periodo eduardiano, subsecuente al largo periodo victoriano. Aunque cada una de estas etiquetas refleja situaciones locales, hay ciertas constantes: contención de manifestaciones de violencia, tanto interna como externa, surgimiento de expresiones artísticas muy variadas en la pintura y la literatura, divorcio entre la situación de precariedad económica de grandes grupos sociales frente al crecimiento de enormes fortunas particulares, evidente en la construcción de mansiones emblemáticas, un estira y afloja entre la concesión de derechos a grupos de trabajadores, eliminación del trabajo infantil, huelgas y tensiones sociales, incluyendo la discusión del derecho a votar de las mujeres, entre muchas otras. La versión a la mexicana de ese periodo sería, con sus reservas, el porfiriato. Tanto los casos citados como el nuestro constituyeron un periodo de estabilidad después de graves enfrentamientos, como ocurrió con la Guerra Civil estadounidense o la Guerra Franco-Prusiana en Europa, y se cierran eventos todavía más violentos. En 1910, solo algún muy avispado observador hubiera anunciado los desastres por venir. Pocos imaginaron que en esa paz tensa se gestaba la masacre de la Primera Guerra Mundial y las revoluciones en México y Rusia que estallaron en la segunda década del siglo XX. En el imaginario colectivo, se ve a esos periodos con un aire de nostalgia que refuerza la idea de paz, que no necesariamente se daba. En el caso mexicano, la más clara evidencia de esta ceguera social que impedía ver la realidad que estaba por imponerse son las gloriosas fiestas del centenario. Desde el inicio del siglo, se habían ido preparando las fastuosas fiestas. Los países de todo el mundo habían enviado regalos como homenaje a un país que de lejos gozaba de orden y paz, que había superado terribles luchas intestinas, que había recibido a un emperador europeo y lo había devuelto en un sarcófago. Una nación que buscaba su lugar en el concierto de las naciones, como se dice por ahí. Una borrachera de ilusión envolvía al país en septiembre de 1910. 2 meses después, se vería envuelto en una serie de eventos sangrientos que se extendieron en distintas oleadas por más de una década. Los problemas que aceleraron el estallido social se habían ido acumulando a lo largo de los años. Sin embargo, en 1908 se conjuntaron situaciones conflictivas que afectaron, si no de manera severa, sí preocupante a la población menos favorecida. Algunas alteraciones climáticas provocaron pérdidas de cosechas. Además, se dieron bajas en las producciones mineras y manufactureras. Se debilitó la demanda interna y externa. Esta crisis económica favoreció la irritación e indignación entre algunos sectores sociales que ya de por sí estaban inconformes con la situación. Las grietas aparecieron en el gobierno del adusto Porfirio Díaz, apenas superficiales. Todavía se veía invencible. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.